Buenos días. Muchas gracias por su presencia en esta sala de prensa, atendiendo a la convocatoria realizada. Y, fundamentalmente, les quiero informar, como muchos de ustedes conocerán ya por la publicación en el Diario Oficial de hoy, que el presidente en funciones de la Junta de Extremadura ha dictado sendos decretos por los que se aceptan, en primer lugar, la dimisión de doña Begoña García Bernal como consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, y se dispone su suplencia, que en este caso asumiré yo, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones. También se ha dictado el decreto por el que se acepta la dimisión de don Juan Antonio González García como portavoz de la Junta de Extremadura y se dispone asimismo su suplencia, que será asumida por el titular de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, que no asiste a esta comparecencia por un luctuoso motivo familiar. En funciones, el Consejo de Gobierno ha adoptado asuntos de gestión ordinaria que tienen en la reseña y, en cualquier caso, queríamos dar cuenta, razón y explicación de la aceptación de estas dimisiones, que obedece a cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que fija como causa de inelegibilidad la pertenencia a los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Como tanto doña Begoña García Bernal como don Juan Antonio González García son candidatos a las elecciones generales que se celebrarán en junio en las listas del Partido Socialista Obrero Español al Congreso de los Diputados, para presentar las listas cumpliendo todos los requisitos de elegibilidad de sus integrantes y agradeciéndole los servicios prestados, el presidente de la Junta ha aceptado la dimisión y ha fijado, lógicamente, la suplencia en toda la extensión, tanto para la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, como para la portavocía del Gobierno, las personas que les hemos indicado, los dos vicepresidentes. Y, por mi parte, nada más. Reitero el agradecimiento porque hayan asistido a esta convocatoria y, si tienen cualquier pregunta o cualquier cuestión que plantear, les trasladaremos la reseña de los acuerdos del Consejo de Gobierno, pero quedo a su disposición para cuanto quieran plantearme. Hola, buenos días. Ya lo he explicado bastante bien estas dos dimisiones, pero ya sabemos que también el Consejo de Gobierno está en funciones, toda la Junta está en funciones hasta que haya un nuevo Gobierno. A nivel técnico, ¿estas suplencias va a suponer algún tipo de dificultad o algo añadido o no? No. Los decretos son muy claros. Asumimos las competencias de las personas titulares en funciones hasta ahora de la Consejería de Agricultura y de la portavocía de la Junta en todas sus funciones propias. Todas sus funciones propias, pero dándose la circunstancia de ser un Gobierno en funciones, con las limitaciones que tiene un Gobierno en funciones que, como este, respeta escrupulosamente la ley y va a actuar también con absoluta transparencia para cumplir con escrúpulo e impecablemente la transferencia de funciones tal y como ordenan las leyes, pero sobre todo tal y como mandan nuestros principios y convicciones. Muchas gracias. Buenos días.